Bueno, pues, hoy vamos a hablar un poco, vamos a extender un poco la parte que han estado viendo de la jerarquía de memoria, pero vamos a hablar un poco de cuál es el estado del arte que se le llama, de la parte de memoria. El estado del arte se le llama a, pues, lo que se está haciendo, lo que se está investigando, lo que ya se hizo, pero me voy a enfocar en cosas que sean relativamente nuevas de lo que se está moviendo en esa área, digamos. Lo que han estado viendo hasta ahorita es como la parte clásica, los fundamentos de lo que es la memoria, de por qué se utiliza la jerarquía de memoria y cómo diseñar una memoria clásica, la más básica. Pero obviamente la que tenemos en las computadoras, pues tiene algunas mejoras, innovaciones. Y ahorita lo que vamos a ver es un poco lo que se está proponiendo para el futuro. Lo que ahorita nuestras laptops, nuestras computadoras no tienen, pero que quizás en 1, 2 años, 3 años lo tengan. No sabemos si va a madurar, si va a cambiar, si se le va a cambiar de nombre, porque a veces se le cambia de nombre para el marketing, pero cuando lo vean tal vez digan, yo ya sé de qué se trata eso, ¿no? Es un poquito lo que vamos a ver. Bueno, primeramente me voy a presentar, mi nombre es Iván Vargas, yo hice la maestría aquí en el SIC. Y pues trabajé en las primeras versiones de procesador Lagarto. Posteriormente, pues me fui a España y allá he estado trabajando. Ya casi llevo 5 años en el Centro de Supercómputo de Barcelona. Y bueno, ahí pues me he enrolado en diferentes proyectos de procesadores vectoriales. También he trabajado ayudando en investigación. Específicamente, pues en la investigación nos hemos orientado un poco al diseño de algo que se llama Scratchpads, que es una memoria que se controla de manera un poco manual, digamos. Y bueno, esto se adhirió a un procesador vectorial. No sé si ya han escuchado ese término de procesador vectorial. Tal vez hablemos un poquito, les explico ahorita un poquito. Y sobre de eso he trabajado en esa parte de investigación. Entonces, en los últimos, ¿qué será? No sé, los últimos 2 meses, he estado leyendo acerca del procesamiento en memoria y entonces a partir de que, bueno, supe que estaba este curso, dije, bueno, estaría interesante hablar un poquito de lo que he estado leyendo y lo que he estado viendo acerca de procesamiento en memoria. Entonces, bueno, bueno, finalmente pues estoy soy estudiante de doctorado, estoy en el segundo año, pero soy part-time PhD, no soy full-time PhD. Bueno, básicamente el procesador podemos decir que se divide en dos partes, lo que es una parte que es la memoria y otra parte que es la máquina de ejecución, que en este caso le llamamos CPU. Entonces, esto es la máquina de von Neumann básica. Entonces, hasta ahí podríamos decir que tenemos una máquina de von Neumann. Sin embargo, en la realidad, esto ya no es totalmente así. ¿Por qué? Porque ya vimos que tenemos partes de memoria que ya están incrustadas dentro del procesador, tenemos las cachés, tenemos los registros, entonces ya se está haciendo como una fusión entre los dos bloques. Pero de manera general, la parte vasta de la memoria la vamos a tener en una caja y la máquina de ejecución en otra. ¿Sí? Hasta ahí es lo que tenemos entendido. Entonces, bueno, dije esto, puedo hacer una analogía con la máquina de café. Entonces, vamos a imaginar que el core va a ser la parte que muele el café y la memoria va a ser el recipiente que alimenta la máquina, le llamaremos tolva. Y vamos a decir que la memoria principal va a ser el costal de café que se le va poniendo, y entonces esto va moliendo. Entonces, en la arquitectura de computadoras,
se han ido hecho innovaciones en ambos campos. Algunos se especializan en el core, otros se especializan en la memoria, pero lo que tenemos que entender aquí en esta imagen es que ambos tienen que ir de la mano. Entonces, imagínense que tenemos una máquina que muele café, pero imagínense que lo muele muy rápido. Entonces, yo agarro mi costal, lo cargo, lo vacío ahí y ¡pum!, se acaba. Y otra vez agarro el costal, entonces eso es muy impráctico, porque me estoy siempre vaciando todo lo que es la memoria. El procesador o el core, la máquina, está yendo más rápido que lo que mi memoria le puede alimentar, ¿no? Entonces, me estoy quedando sin café en esa máquina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero que diría es, bueno, pues incrementa el tamaño de la tolva esta para que le meta menos, vaya menos veces por café, lo tenga que volver a vaciar. Pero, ¿qué tan grande puede ser esa tolva? Pues va a haber límites físicos que nos impiden que eso pueda ser muy grande. Imagínense que tuviera una maquinota así grande y que luego, no sé, me quiera mudar, que diga: "Ah, me voy a otra oficina, ¿cómo te vas a llevar toda tu tolva de café?". Es muy impráctico, ¿no? Y viceversa también. Entonces, imagínense que pongo el café y la máquina va muy lento. Entonces, ahí me estoy quedando, voy a tener un cuello de botella. No voy a poder procesar toda la información que me está mandando. Entonces, esta es la misma analogía que pasa con el procesador. Tenemos que mantener un balance entre lo que es el procesador y la velocidad de la memoria, y esto nos afecta, pues, básicamente en el costo y en el tamaño. ¿Por qué? Porque, pues, no queremos andar con un teléfono que mida 30 centímetros. Queremos algo que sea compacto y eficiente. Entonces, siempre vamos a buscar la eficiencia en el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que alguien por ahí dijo, bueno, yo noté que ocurre un fenómeno peculiar en las computadoras o en las máquinas de procesamiento. Bueno, les decía que en algún momento de la investigación se dieron cuenta que pasaba el fenómeno de que si tú traes un dato, probablemente el siguiente dato que quieres es el de al lado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense, no sé, vayámonos en el tiempo a los 80. E imagínense que, bueno, en ese tiempo las computadoras pues hacían pocas tareas que quisieran leer. Imagínense que quieren leer un documento. Si yo leo el primer párrafo, probablemente el siguiente que voy a querer leer pues es el de abajo. No es como que voy a saltar del primero hasta el último. Ahorita lo hacemos, pero en ese momento pues todo era más lento. Entonces, con base al estudio, se dieron cuenta que pasaba ese fenómeno, que son dos fenómenos, que es la localidad y la temporalidad, que ya la estaba explicando Daniel hace unos días, el primer día que estuve aquí lo estaba explicando. Entonces dijeron, bueno, pues podemos poner un pequeño buffer que se le puede llamar caché, en el cual podemos almacenar un bloque de datos que es este de aquí, porque este accesa más rápido. Y esto tiene dos razones. Entonces, imagínense que quisiéramos leer esta cadena de datos. Imagínense que no hay jerarquía de memoria. Entonces, esta memoria tiene un límite físico para responder, que es una cierta cantidad de nanosegundos. Entonces, la memoria está ahí y dice, bueno, yo te doy el dato que tú me pidas, solo dame la dirección y te doy el dato. Entonces, vamos a suponer que es como esta persona, vamos a llamarle que se llama Daniel. Vamos a suponer que Daniel, tú le das cualquier dirección y sin chistar se va corriendo, busca en toda el storage y dice, bueno, este pasillo tal, rack tal, y te trae ese dato. Pero como él tiene que ir, buscar y regresar, eso le toma un tiempo para entregar ese dato. Entonces, cuando nosotros hacemos un programa, nosotros sabemos qué dato queremos y le decimos, tráeme tal dirección, tal dirección, tal dirección. Entonces, para hacerlo más eficiente,
lo que hicieron fue, bueno, cuando vayas, no traigas solo ese dato, sino trae todo ese rack de datos, porque probablemente esa persona que compró ese producto, compró varios productos. Entonces, ahorita me va a decir: "Tráete este", pero le voy a decir: "Ah, pero también pedí este. Ah, pero también el otro". Entonces, tráete todo, él se va, trae todo este conjunto de datos, y entonces cuando le dicen: "Ahora, ah, sí, pero me acuerdo que también en mi pedido pedí tal", aquí está, lo entrega más rápido, ¿sí se ve? Eso es lo que hace la memoria caché. Lo que hace es tener el dato a la mano, adivina que tú vas a querer ese dato, y al tenerlo a la mano te lo puede entregar más rápido sin ir a traerlo hasta la bodega. Entonces, ese es como que el principio de funcionamiento, y hasta ahí iba todo bien. Entonces empezó a innovar en áreas de velocidad, hacer memorias más rápidas, memorias más pequeñas y cada vez memorias más grandes. Y la investigación se dirigió para allá. Pero ¿qué pasa? Que cada vez se fue haciendo la memoria más pequeña y más rápida, y entonces en lugar de tener un Word que lee muy rápido y que podamos saltar de principio a fin, alguien dijo: "No, pero podemos hacer ahora una aplicación que te busque el camino a tu casa". O ahora podemos hacer un juego, ¿qué tal? Entonces empezaron a cargar de aplicaciones, a crear nuevas, a demandar nuevos recursos y cada vez más rápidos. Cosas que antes estaban dedicadas a supercómputo, a una supercomputadora, ahora lo queremos tener en dispositivos móviles. Y entonces esto crea más necesidades. Entonces, bueno, este es igual, el mismo ejemplo anterior, pero aquí ya visto con los números, ¿no? Aquí lo dividimos en lo que son las líneas de caché. Entonces a esto le vamos a llamar como una línea de caché, que es un bloque de datos que nos trae, pues que nos baja. Y eso tiene una razón, y es una razón física, no es, porque yo podría decir, ah, bueno, pues, ¿por qué no en lugar de traerme 4, pues tráeme 8? O, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa si yo quisiera este dato y nada más, y después quiero el otro? Ahí voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque cuando le pido este dato, él me trae todo esto. Me ocupa todo el canal, ocupa todo el buffer y al final solo voy a consumir este y ya no se va a cumplir el principio que yo decía, que es que voy a ocupar el dato siguiente. Y ese problema viene en muchas aplicaciones de computación, como son los grafos. Por ejemplo, si tenemos el Google Maps, lo abrimos y digo, ah, quiero ir a tal lugar, ¿cuál es el camino más rápido? Eso se resuelve con grafos, ¿no? Entonces, para resolver grafos vamos a tener muchos problemas de este tipo. Problemas en el cual, digamos que aquí tengo las conexiones de un nodo, de otro nodo, pero yo quiero revisar solo este dato. Y después, ahora quiero este dato. Y después quiero este dato. ¿Qué va a pasar ahí? Que toda la premisa que teníamos de tener la jerarquía de memoria ya no funciona. ¿Por qué no funciona? En el pasado vamos a suponer que la persona compraba y se atascaba, ¿no? Es aguinaldo y agarro este y aquello, aquello, aquello. Y lo compro y entonces él dice, ah, yo ya me la sé, dice Amazon, ¿no? Pues generalmente una persona no compra un producto, siempre compra varios. Me traigo todo el rack, lo traigo y le entrego, pero ¿qué pasa si de pronto se viene la crisis y dice, ah, no, solo compré uno? Y luego llega otra persona y dice, ah, no, yo compré otra cosa, calcetines. Y entonces todo tu rack que te trajiste, pues ya no sirve. ¿Por qué? Porque ya es, te lo trajiste pensando que esa persona iba a querer más, pero no los quiere. Tienes que volver a ir y regresar, volver a ir y regresar. Y eso hace que el programa, bueno, le llamamos kernel también. Kernel es un programa, demande otras exigencias del procesador y de la memoria. Entonces ahí, y esto ocurre porque pues ya tenemos otro tipo de demandas en dispositivos móviles y porque queremos también eficientar, bueno, quiero que sea barato, quiero que sea pequeño,
y quiero que sea rápido, o sea, quieres todo, ¿no? Si no, pues ya, si tienes dinero, pues digo, bueno, pues contrato a otro y le voy a llamar Apple. Y ahora sí, es rápido, pero hay que pagar bastante. Pero es rápido, ¿por qué? Porque si contrato a otro, pues hay que pagarle su aguinaldo y sus prestaciones y todo. En términos de hardware, contratar a otro significa, pues, incrementar el área, incrementar el consumo. ¿Y qué va a pasar con tu batería? Pues se va a acabar muy rápido, ¿no? Generalmente los de Apple, su batería no dura mucho. Yo tengo un Xiaomi y dura 3 días. Pero pídele que lo haga bien y se buguea cada rato, ¿no? Pasa lo mismo, no podemos tener todo son trade-offs. Tienes que dar algo a cambio de algo. No puedes tenerlo todo. O puedes comprarte un, ¿cómo se llama? El Rock Phone o no sé qué, que es una piedrota así. Y dice, no, esto no se acaba la batería. No, pues ¿cómo se va a acabar? No, pues con ese tamaño. Y pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo diría? Ah, bueno, pues fácil. Agarro a, bueno, llamémosle Daniel y le decimos, no, pues ve, solo trae un paquete, ya no traigas todo el rack. Lo voy a hacer como una analogía. Me gusta mucho explicar con analogías porque luego no se entiende muy claro. Y, y bueno, yo así le entiendo más claro con las analogías. Vamos a suponer que cada banco va a ser un paquete, un producto que había pedido el cliente. Entonces aquí vamos a contener algunos datos y entonces, y este sistema el decoder va a ser la persona de Amazon que va a buscar los datos. Y este buffer es el carrito. Entonces, lo que pasa o el problema viene en cuanto a que en el hardware real, cuando tú quieres leer el dato de este banco, estas memorias necesitan un refresh. Es decir, lees y refrescas el dato, porque es un volátil, es una memoria volátil. Es rápida, pero es volátil. Tú puedes leer, pero necesitas, digamos que necesitas dejarlo descansar un tiempo. Es como que, no sé, fíjense que este es el Casañas y pues como estaba, dice un poco gordito, pues déjame respirar tantito, ¿no? O sea, le pido un dato y respiro tantito. Le pido un dato y respiro tantito. Y esta es la limitante física que nos hace que no podamos tener una memoria más rápida. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos a explorar en diferentes materiales, diferentes capacitancias, diferentes tecnologías pues de la memoria para hacer el storage. Y de aquí surge un mundo de líneas de investigación. En cuanto, pues vamos a usar las MRAMs, que es SRAMs, que otro tipo de tecnologías, ¿no? Y este es todo un campo. Este es nuestro límite. Bueno, este es mi límite, porque yo de aquí para arriba, de aquí para abajo ya no os puedo explicar mucho, no lo entiendo. Pero de aquí para arriba, pues ya es la parte que nosotros analizamos. Entonces, esta limitante física hace que te diga, ah, bueno, yo tardo, imagínense, 8 nanosegundos en darte un dato. Entonces te doy un dato y tú lo procesas y en 8 nanosegundos vienes por el siguiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense como el ejemplo que les había puesto al inicio, la máquina de café. Yo le tiro un grano, lo muele y dice, no, ahora espérate 7 porque si la máquina lo hace en 1, va a tener que esperar 7 para poder procesar el siguiente, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque aunque mi procesador, la máquina que muele, puede ir muy rápido, yo no le puedo proveer a la misma velocidad. Y aún usando la memoria más rápida, no es suficiente para darle suficiente alimento, suficiente café a la máquina que muele, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Entonces dice, bueno, pues yo te voy a mandar 8 datos. ¿Por qué? Porque yo sé que tú te tardas un segundo, perdón, un nanosegundo en procesar un dato y yo me tardo 8 para poder darte otro, entonces, pero te puedo dar 8 cada 8 nanosegundos. Y así es como se forma lo que es la línea de caché, que son 64 bits. ¿Por qué? Porque ese es el óptimo, es el que dijo yo, te entrego 64 para que tú los proceses en esos 8. Imagínense que son 8 datos para 8 ciclos y tú los procesas y luego vienes por otros 8. Y así se diseñó, todo está basado, todo tiene una armonía desde el principio hasta el final, de por qué es así. Y entonces,
Puede ser que no ocupe los 8, puede ser que ocupes uno y los otros 7 se desperdicie, puede ser que ocupes dos, pero no tengo otra opción realmente porque si te envío uno vas a tener que esperar, mejor apuesto a que lo vas a ocupar y si no lo ocupas lo tiras y vienes por otros. Entonces esa es la apuesta que se hace y así vienen funcionando las máquinas. Pero aquí hay un área de oportunidad porque hay un desperdicio. Entonces yo diría, bueno, ¿por qué no agarro este decodificador y se lo pego a cada banco? Y quiere decir, bueno, pues como que Daniel no rifa tanto, contratamos otros 8 becarios que le ayuden, ¿no? Y ahora sí cada uno puede tener y así le puedo entregar y seleccionar los datos de ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no se hace eso? Es la misma pregunta que me hago cada vez que voy al Oxxo y solo hay una caja, ¿no? O sea, ¿por qué no contratan otro? ¿Por qué? Pues porque el producto se va a hacer más caro, ahora hay que mantener 8 cajas. Y es que en realidad, aunque tengan 2 cajeros, uno no es que no está haciendo nada, sino que está haciendo otra cosa. O sea, está ocupado atendiendo otra petición. Ese le vamos a llamar mis status holding register. Entonces, claro, se podría, si regresamos al tiempo, porque esto no es como que sea, wow, qué idea más novedosa, ¿no? ¿Por qué no lo pensé antes? Entonces, si ya lo pensé, seguramente lo pensaron hace mucho. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué? Porque si metes todo esto y lo empiezas a llenar de hardware, lo que vamos a tener es un bloquezote de memoria. ¿Y eso qué va a pasar? Que va a consumir más energía, va a costar más dinero y en realidad en ese momento no se solicitaba, no, mm, ese tipo de programas que demandaban esa necesidad no era justificable para hacer ese procedimiento. Entonces, pues quizá estaba de más hacer ese tipo de innovaciones. Aparte, que meter ese tipo de hardware dentro de la memoria, pues es un proceso muy complicado a nivel tecnológico. Entonces, la tecnología no estaba en el momento para poder hacer eso. En idea podría estar, en papel tal vez está en algún paper por ahí, pero la tecnología no daba para meter ese hardware dentro, todo ese hardware dentro de esa memoria. La demanda tampoco estaba para justificar el precio de eso, de pagar esa memoria. Las personas no demandaban. En los 80 nadie buscaba en Google Maps cuál era la ruta más rápida para llegar a su casa. Entre muchas otras, tampoco estaban jugando, ¿cómo se llama? LOL en el teléfono. Había otras justificantes. Ahorita, pues por jugarla, sí pago otros 100 euros más, ¿no? Bueno, lo que sea. Bueno, entonces, es como, eso es como ha ido caminando y como ha evolucionando. Entonces, la investigación a veces regresa a ideas anteriores para poder innovar. Digamos, ahorita en el, ¿cómo se llama? En la presentación de los viernes presentan mucho de multiplicaciones analógicas y otras cosas que cuando dices analógico, lo primero que pienso es que pues es lo que ya quedó, ¿no? La radio esa que le dabas ahí con el potenciómetro. Eso ya pasó, eso es viejo, lo nuevo es digital. Pero ahora está renaciendo en innovaciones tecnológicas, ahora analógicas para el cómputo. Y así va. Entonces estas ideas que en algún momento no tenían justificante, empiezan a tener una justificación. Y entonces aquí, este igual me lo copié, del grupo de Safari, para que no es una investigación propia, pero se les copié las diapositivas, estaba muy interesante. Y bueno, aquí ellos, que son los que proponen esta tecnología que vamos a utilizar, eh, justifican por qué es un momento ideal para empezar a ver esa otra propuesta que se quedó pendiente, que es darle más capacidad de procesamiento dentro de la memoria, agregarle más inteligencia dentro de la memoria, que después, no, como dije, esto es investigación, no sabemos, puede estar en el mercado, tal vez le llamen, no sé, inteligencia artificial en la memoria, o no sé, cualquier otra cosa con tal de que se venda mejor.
Pero al final hay muchas propuestas al respecto de qué podemos hacer en esa parte de la memoria para que pueda ir más rápido. Y entonces ahí es donde se abre el mundo de la investigación y es lo que está como, si quisieran seguir innovando hasta el top de la tecnología, es donde tendrían que investigar. A ver, vamos a ejecutar este kernel de grafos para ver cómo se comporta la memoria. Ahora vamos a hacer este cambio, vamos a proponer estas modificaciones para encontrar el trade-off que sea, pues, no tan invasivo el hardware, que no sea mucho, pero que vaya más rápido y eso menos costoso, que consuma menos energía, etcétera. Ahí es donde todos son las variables con las que se juega para poder hacer la investigación actual, digamos. Y ya dependiendo de eso se van sacando pues los nuevos productos. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, una investigación que hacen los de Google, que es en donde analizan ellos las cargas de trabajo que tienen para justificar qué porcentaje del problema se debe a la memoria y qué porcentaje al procesador. Entonces, el movimiento de datos, aquí dice el movimiento de datos representa 62% para aplicaciones de los consumidores, 40% para aplicaciones científicas. Y aplicaciones científicas también pueden ser del mismo consumidor si se adecuan. Aplicaciones científicas hablamos pues de procesamiento genómico, que al final pues el consumidor va y pide el análisis genómico, o del clima o otras cosas. Entonces, a partir de esta justificante dicen, bueno, en la memoria, en la transferencia de datos entre la memoria está siendo un problema. ¿Por qué? Porque no es eficiente, porque estoy trayendo muchos datos que no se ocupan o que no están impactando en el resultado final. Otra justificante es que si analizamos un chip, vamos a ver que la parte del procesador se va quedando pequeña y la parte de la memoria está empezando a abarcar casi todo el chip. Aquí tenemos la L3, de la L3 es muchísimo más grande que el core. Este es el core. Esta es la L3. La L2 es casi está igual que el core. Más aparte la L1. Entonces, si tenemos nuestro teléfono que mide 5 milímetros, si yo pudiera reducir esto, bueno, esto para empezar es la parte más cara, las memorias son muy caras. Si pudiera reducir esto y obtener el mismo performance y hacerlo de 1 milímetro, pues eso se vendería más. O lo podríamos hacer ya plegable sin que esté abultado aquí y todos digan, róbame. O, pues esto, ¿no? O de mantenerlo del mismo tamaño, pero que vaya mucho más rápido. Entonces es ahí donde empiezan a proponer alternativas de procesamiento que incluyan hardware extra en la memoria. Y es así como se justifica procesamiento en memoria. Y bueno, aquí presento tres que son como que más icónicos, pero lo importante de esta diapositiva es que aproximadamente a partir de 2019 en adelante es donde empieza a moverse esta área con más fuerza. O sea, siempre ha habido por ahí uno proponiéndolo que siempre le rechazan el paper, pero de aquí para allá como que ya se volvió popular. Y algo que pasa también en investigación es que a veces temas se vuelven populares y ya empiezan a publicar, ¿no? Inteligencia artificial, si le puedes meter esa palabra en tu título, mejor. Como que es muy popular, aunque se ha investigado desde mucho antes. Que se vuelva popular ahora es diferente a que no se haya investigado antes. Pero lo que le da fuerza también es que las empresas están fabricando prototipos de este tipo de hardware. Entonces una empresa dijo, no, pues se ve interesante, vamos a meter, no sé, $1 millón, 10 millones, no sé cuánto gasten, y vamos a hacer un esfuerzo por fabricar el chip real para procesar esa idea que se está proponiendo. Entonces, a partir de las ideas propuestas, se empiezan a fabricar chips reales y son los mismos. Digamos que, por ejemplo, Samsung, que ya fabrica sus chips, invirtió y sacó su propia versión y dijo, ah, bueno, yo voy a fabricar mi chip.
Entonces ahí es donde ya empieza a como que hervir el caldo, digamos. Ya empieza a haber mucho movimiento y empieza a haber mucha investigación al respecto. Ahorita, en este taller, vamos a hablar un poco más de este, que es como que el más maduro, digamos. Y la idea, bueno, la idea que tengo con el taller es, pues, básicamente presentar este panorama, presentarles algunos ejemplos de cómo utilizar el simulador, que en realidad es un emulador. El emulador no te da datos de performance, solo es si funciona o no, es funcional. Pues dan un compilador cruzado, que es lo que quiero instalar, no sé cómo va. Y bueno, ejecutar algún programa, Lola Mundo, mover datos a esta memoria especial, regresar los resultados, un poco así, para que ustedes puedan jugar con eso, si les interesa, si les queda esa curiosidad, puedan hacer algunos programas, lo que les interese. Y esto es muy interesante porque, bueno, para mí es medio interesante en el sentido de que como esto ya está hecho y publicado, para el doctorado pues no es tan útil porque ya está publicado. Y las aplicaciones que les comento que son top de análisis, genómicas, sparse álgebra, grafos, todo esto ya, ellos propusieron esto, pero ya tenían la investigación en marcha, ya se publicaron resultados, entonces digamos que ya se acapararon los temas principales. Entonces a mí es un interés medio, digamos. Me interesa porque pues es bonito, es bueno saber, pero creo que para ustedes puede ser mucho más interesante. ¿Por qué? Porque muy poca gente conoce de esto, muy poca gente aunque el simulador está libre y lo puede descargar cualquiera, no cualquiera puede decir, ah, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer este programa, voy a ejecutar este código. Entonces, códigos un poco sencillos que ya existen, no sé, ordenamiento, algún código, no sé, Dijkstra, alguna cosa que ustedes vean en materias que puedan implementar utilizando esto. ¿Podrían ustedes proponer para algún póster, para algún congreso pequeño? Y ya es algo innovador porque no tiene mucho tiempo, es algo que todavía pueden seguir explotando, no para obtener un grado de doctor, pero sí para pues algo más escolar, ¿no? Para la carrera, para la maestría, eh, proponer dependiendo qué tan complejo sea su código, ustedes ya pueden decir, ah, mira, yo lo codifiqué para esta tecnología y lo comparé con mi computadora y obtuve este resultado. No sé, 3 veces más rápido y ahí está, es el resultado. Ya tienen algo, ¿no? Entonces eso lo vuelve muy interesante. Y bueno, de los que he leído más son de este, que es el FinDRAM y el UPMEM, que son un poco diferentes. En el caso, por ejemplo, del de Samsung, que también tiene un emulador muy sencillo, que también estuve revisando, pero no preparé nada para hoy. Ellos conectan lo que es una memoria que es HBM y adentro de la memoria HBM ponen un procesador vectorial. No sé si alguna vez han trabajado con programas paralelos, multicore, multithread, vectorial. Bueno, la idea pues, en el procesamiento paralelo pues es simplemente que cuando hay un paralelismo puedes dividir los datos a procesar y mandas a cada core diferentes, imagínense cada core diferentes partes de la input para procesar estos datos. Por ejemplo, imagínense que hay una instrucción en base de datos que se llama select, que por ejemplo, quieren encontrar cuántas personas en la base de datos viven en Gustavo Madero, por ejemplo. Entonces tienen el expediente de todas las personas, imagínense que tienen de toda la Ciudad de México, y entonces simplemente van y revisan, a ver, esta persona es igual, dirección es igual a Gustavo Madero, sí o no. Y si sí, lo sacas en una lista, si no, lo eliminas. Y así. Entonces, no sé si entienden el procedimiento. Entonces, si yo divido ese procesamiento
en diferentes procesadores. Es decir, lo puedo buscar yo, imagínense que yo lo busco manualmente así. Yo puedo decirle a él, oye, ¿qué tal si dividimos la lista en dos? Yo busco los primeros de arriba y tú empiezas de abajo para arriba. Pero los dos podemos hacerlo y no chocamos. ¿Por qué? Porque es independiente, el procesamiento es independiente. Solo dividimos los datos y al final lo único que queremos es buscar lo mismo. Y le digo, bueno, solamente anótame en una hoja los que tú encuentres y yo anotaré en una hoja lo que yo encuentre y al final los juntamos. Entonces eso es un procesamiento de dual. Entonces ahora imagínense que todos nos ponemos y decimos, vamos a dividirlo entre, no sé, si somos 16 entre 16 y estamos buscando todos los que sean de Gustavo Madero. Entonces los subrayamos y no choca porque dividimos los datos y cada quien lo puede hacer de manera independiente a su tiempo y lo hace, ¿no? Entonces ahí es un procesamiento paralelo. Y bueno, entonces eso también se asemeja, tiene que ver con el procesamiento vectorial, que es simplemente un procesador que puede ejecutar un número limitado de divisiones, digamos, de personas. Imagine que son 5, ya es un procesador vectorial. Y ya si hablamos de más, pues ya lo hacemos en una GPU. Y el otro que es el UPMEM, que lo que hace es que mete mete core, procesadores sencillos que pueden resolver tareas sencillas dentro de la DDR4. Realmente no hay como una documentación muy vasta de, pues de esto, de cómo utilizar esto. La principal documentación que vamos a tener y de la cual me baso son esto que presento en esta slide, que es en la página de UPMEM tienen un manual y prácticamente es el único en el que se pueden basar si tienen alguna duda. Después, bueno, ahí está el link por si después quieren seguir leyendo de esto. Luego el grupo Safari, que es el que está en Zurich, que trabaja mucho también con procesamiento en memoria. Eh, hizo unos benchmarks que probó en esta tecnología real y da el Git de todos los códigos. Tiene el código en versión de la CPU multicore, en CUDA para GPU y utilizando la UPM, de procesamiento en memoria. Entonces pueden descargar esos códigos y ahí pueden darse una idea de cómo programar. Ahí vienen, no sé, como 15 o 20 ejemplos de diferentes programas y en eso se pueden basar para ver cómo lo programan y cómo lo podrían programar. Después también tienen algunos videos en YouTube. Los videos son muy buenos, la verdad son muy explicativos. Nada más que están en inglés, pero bueno, vale la pena verlos. En general, este canal de YouTube explica mucho de arquitectura y tiene un sinfín de información. Yo creo que viendo y entendiendo todos esos videos se hacen arquitectos de computadora, tienen bastante información, siempre están sacando muchos videos y de hecho algunas cosas las saqué de ahí también. Y les estaba diciendo que aquí en esta diapositiva lo que hago es poner algunas definiciones que al momento de leer puede ser que les surjan, bueno, que estaría bien que los tengan claros para que cuando lo lean vayan entendiendo mejor la documentación. Nada más por eso la puse. Y bueno, en esta slide lo que vamos a ver es un poco la arquitectura de la propuesta que tienen. Entonces, en esta propuesta, lo que ellos tienen es la memoria principal, que es la que siempre se tiene. Se tiene la memoria caché. Digamos que toda esta parte es la de siempre. Entonces, ellos, como están proponiendo su diseño, es como un acelerador desacoplado para memoria. Esta es una propuesta. Ya en la literatura, en los papers, van a encontrar muchas propuestas diferentes y de eso se trata, digamos, que la investigación y el doctorado. Es como decir, a ver, esta no me gusta, ahora yo quiero, ¿qué pasa si movemos esto para acá? ¿Qué pasa si esto lo paso para allá? En fin, se empieza a jugar con este tipo de arquitecturas y un poco la complejidad está en cómo lo demuestras, porque pues nosotros no lo podemos fabricar, no podemos mandar a hacer una DDR que tenga lo que nosotros queremos. Entonces muchas veces se usan simuladores y se proponen las ideas sobre esos simuladores, etcétera. Entonces, un argumento fuerte de ellos es que dicen, bueno, nosotros, nuestra propuesta no es simulada, es real.
Pero también para hacerla real, pues la manera conveniente como ellos vieron vender su producto fue así. Entonces, aquí van a haber dos movimientos de datos, que es quizá la parte que a mí no me termina de convencer para hacerlo, que es que tienen que, para poder copiar datos al procesamiento en memoria o a la DDR especial, tienen que primero bajar de memoria principal a la caché y de ahí pasarlo al procesamiento en memoria. Y después el resultado tienen que pasarlo de lo que es la PIM, regresarlo al host, que es el que ya nos puede hacer el print. Y bueno, dentro de cada elemento, de cada PIM chip, pues vamos a tener un procesador pequeño y algunos bloques de RAM, que son 64 megabytes, que le van a llamar MRAM. Y van a tener una pequeña memoria, que es un scratchpad, que lo ocupan como una especie de caché. La complejidad un poco con esto es que todo esto es manual. Hay que pasar manualmente los datos de allá para acá y de acá para procesar. Bueno, este, digamos que una vez que compilamos el código, se puede ejecutar en terminal de forma standalone, digamos. O sea, con este comando, al ejecutar este comando debería abrirles una terminal en la cual ustedes ya pueden enviar manualmente archivos a ejecutar en la memoria, que es con este comando. Bueno, este comando los copia y después este comando los ejecuta. O sea, así como tendrían que estar, después de haber hecho el source, tendrían que poder ejecutar este comando dpu lldb y tendría que abrirles otra terminal. No sé si tengan instalado el Python 3 en las máquinas, porque la única dependencia que marca es la de Python 3. Este es el que copia el binario, este lo ejecuta y con este se salen de esa interfase. Ok, una vez en el código, el comando para cargar el binario, simplemente ocupamos el dpu load y aquí en esta variable, en este dpu binary, definimos el path en donde está el código que queremos copiar. En este caso ya debería ser muy fácil, simplemente poner la ruta del código que quieren copiar a la DPU. Bueno, se pueden enviar, obviamente se pueden ejecutar diferentes kernels, se puede enviar uno, después enviar el siguiente y los kernels que se quieran en el mismo programa. Podemos cargar diferentes kernels a la DPU y ejecutarlos con el mismo código del host. Bueno, finalmente para comunicarnos con el PIM vamos a tener tres formas de comunicarnos. Una es serial, es decir, que agarro un código, lo mando al primero, después al segundo, después al tercero. La otra es la forma paralela, que sería lo más eficiente, pues enviarlo a varios. Y la forma broadcast, que en la forma broadcast lo único es que es el mismo segmento de memoria, se copia a todos. La diferencia entre el broadcast y el paralelo es que en el paralelo vamos a enviar diferentes tramas de datos a las PIM, como les había dicho hace rato. Si tuviéramos una tabla, una lista, la podemos dividir en diferentes partes y cada una de esas partes envía a diferentes cores. En el broadcast, imagínense que tenemos una lista y la misma lista completa se envía a todos los cores. Es el mismo, solamente es de CPU a DPU, el mismo se envía a todos. Y en el otro diferentes secciones se envían a todos. Igualmente para regresar es lo mismo. Se regresan, cada una de las DPU regresa sus resultados, su memoria, y cada una regresa datos independientes y se alojan en el host de nuevo. Bueno, la forma de enviar y de comunicarse, de enviar los datos y de recibirlos va a ser esta, que es con el DPU copy, y vamos a usar un apuntador que tiene un nombre ya definido, que es fijo, que se llama el DPU MRAM Heap Pointer Name. Este apuntador lo que va a hacer es apuntar a la base de, eh, de la memoria que tenemos en la DPU. Vamos a suponer que la forma de programarlo es que ese apuntador siempre va a apuntar a esta base. Y esa es la referencia que tenemos. Y a partir de aquí se hace de manera manual. Si nosotros sabemos que alojamos datos en las primeras, no sé, 10 líneas, vamos a suponer, sé que esos datos están ahí y de forma manual voy a hacer el salto
el apuntador base más el offset. Y todo el offset lo vamos a estar controlando nosotros y no es, digamos que podemos colisionar los datos. Tenemos que estar tener en cuenta exactamente en dónde estamos alojando, en dónde estamos guardando datos de entrada y en dónde estamos guardando nuestra salida. Y tenemos que tener un control, digamos, manual de la memoria. No es como ahorita que solamente reservamos memoria y ya nos asigna la memoria automáticamente. Aquí no, sino que tenemos ese espacio de memoria y nosotros manualmente tenemos que tener cuidado a la hora de leer o de escribir, que no vayamos a colisionar los datos o que lo que estemos leyendo sí es exactamente en donde guardamos el dato. Ya tengo un ejemplo en donde ya hago los tipos de transferencia, hago la transferencia en paralelo, el broadcast y la transferencia en paralelo. Este programa lo que hace es generar un dato del 1 hasta el número que termine de DPUs. En este caso hace 8 datos por DPU, del 1 al 8. Después los genera en el host, los manda a la DPU, ahí le incrementa el valor en 1, lo regresa al host y ya lo imprime. Genera los datos, los datos que genera la DPU 0 hasta el 7, aquí hay 8 DPUs. Genera los valores, los modifica y los vuelve a imprimir. Y entonces a partir de aquí ya, en este caso el programa solamente incrementa en 1, pero aquí es donde, en ese incremento en 1 es donde ustedes pueden meter el código que ya quisieran hacer y el proceso pues va a ser el mismo, simplemente envían datos, modifican y regresan los datos. Entonces digamos que este sería ya un esqueleto que podrían utilizar cuando compile.